Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Estela y estás escuchando Dos Clics y un Book, un podcast de calidad de software. Hoy continuamos con el programa de estudio de nivel avanzado Ingeniero de Automatización de Pruebas del ISTQB de la versión 1.0. Y hoy vamos a estar abordando la sección 5.1, selección de métricas para la solución de automatización de la prueba, perteneciente al capítulo 5, que es información y métricas de automatización de pruebas. Recordemos que el objetivo de aprendizaje para esta sección es clasificar las métricas que se pueden utilizar para monitorizar la estrategia y efectividad de la automatización de pruebas. Bien, esta sección se centra en las métricas que se pueden utilizar para monitorizar la estrategia de automatización de pruebas, así como la eficacia y eficiencia de la solución de automatización de la prueba. Estas métricas son independientes de las métricas relacionadas con el sistema sujeto a prueba que se utilizan para monitorizar el sistema sujeto a prueba y las pruebas funcionales y no funcionales del sistema sujeto a prueba. Y es el jefe de prueba general del proyecto quien se encarga de seleccionarlas. Las métricas de automatización de pruebas permiten al gestor de automatización de pruebas, que recordemos que es el responsable de la planificación y supervisión del desarrollo y evolución de una solución de automatización de la prueba, y al TAE realizar un seguimiento del progreso hacia los objetivos de automatización de pruebas y supervisar el impacto de los cambios realizados en la solución de automatización de pruebas. Las métricas de la solución de automatización de la prueba se pueden dividir en dos grupos, externas e internas. Las métricas externas son las que se utilizan para medir el impacto de la solución de automatización de la prueba en otras actividades, en particular las actividades de prueba. Y las métricas internas son las que se utilizan para medir la efectividad y eficiencia de la solución de automatización de la prueba en la consecución de sus objetivos. Las métricas de la solución de automatización de la prueba medidas, en general, incluyen las siguientes. Dentro de las métricas externas de la solución de automatización de la prueba tenemos beneficios de la automatización, esfuerzo para construir pruebas automatizadas, esfuerzo para analizar incidencias de pruebas automatizadas, esfuerzo para mantener las pruebas automatizadas, proporción de fallos con respecto a los defectos, tiempo para ejecutar pruebas automatizadas, número de casos de prueba automatizados, número de resultados paso y fallo, o sea, el total de pruebas que pasaron y el total de pruebas que fallaron, el número de resultados de falsos fallos y falsos pasos, y cobertura de código. Y en las métricas internas de la solución de automatización de las pruebas tenemos las métricas de herramientas de guión, la densidad de defectos del código de automatización y la velocidad y eficiencia de los componentes de la solución de automatización de la prueba. A continuación se describen cada una de ellas. Comencemos por las métricas externas. Beneficios de la automatización. Es particularmente importante medir e informar sobre las ventajas de una solución de automatización de la prueba. Esto se debe a que los costes en términos del número de personas involucradas en un periodo de tiempo determinado son fáciles de ver. Las personas que trabajan fuera de las pruebas podrían hacerse una idea del coste global, pero es posible que no vean los beneficios obtenidos. Cualquier medición del beneficio dependerá del objetivo de la solución de automatización de la prueba. Por lo general, este beneficio puede ser un ahorro de tiempo o esfuerzo, un aumento en la cantidad de pruebas realizadas, en amplitud o profundidad de la cobertura o en frecuencia de ejecución, o alguna otra ventaja como una mayor repetibilidad, un mayor uso de recursos o menos errores manuales. Y las posibles mediciones incluyen el número de horas de esfuerzo de prueba manual ahorradas, la reducción del tiempo para ejecutar pruebas de regresión, el número de ciclos adicionales de ejecución de pruebas logrados, el número o porcentaje de pruebas adicionales ejecutadas, el porcentaje de casos de pruebas automatizados con respecto al conjunto completo de casos de prueba, aunque los casos de prueba automatizados no pueden compararse fácilmente con los casos de prueba manuales, esto hay que decirlo. El aumento de la cobertura en requisito, funcionalidad o estructural. Número de defectos encontrados anteriormente debido a la solución de automatización de la prueba. Cuando se conoce el beneficio medio de los defectos encontrados anteriormente, este puede calcularse sumando los costos evitados.
y el número de defectos detectados a causa de la solución de automatización de la prueba que no se habrían detectado mediante pruebas manuales, por ejemplo, defectos de fiabilidad. Hay que tener en cuenta que, por lo general, la automatización de las pruebas ahorra esfuerzo manual de prueba. Este esfuerzo se puede dedicar a otros tipos de pruebas manuales, como por ejemplo pruebas exploratorias. Los defectos detectados por estas pruebas adicionales también pueden verse como beneficios indirectos de la solución de automatización de la prueba, ya que la automatización de las pruebas permitió ejecutar estas pruebas manuales. Sin la solución de automatización de la prueba, estas pruebas no se habrían realizado y posteriormente no se habrían encontrado defectos adicionales. Pasemos a la métrica esfuerzo para construir pruebas automatizadas. El esfuerzo para automatizar las pruebas es uno de los costes claves asociados con la automatización de pruebas. Esto es a menudo más que el coste de realizar la misma prueba manualmente y por lo tanto puede ir en detrimento de la expansión del uso de la automatización de pruebas. Mientras que el coste de implementar una prueba automatizada específica dependerá en gran medida de la prueba misma. Otros factores como el enfoque de guión utilizado, la familiaridad con la herramienta de prueba, el entorno y el nivel de habilidad del ingeniero de automatización de pruebas también tendrán un impacto. Debido a que las pruebas más extensas o más complejas suelen tardar más tiempo en ser automatizadas que las pruebas cortas o simples, el cálculo del coste de construcción, también conocido como el coste de build, para la automatización de pruebas puede basarse en un tiempo medio de construcción. Esto puede refinarse aún más si se considera el coste medio de un conjunto específico de pruebas, como las que se refieren a la misma función o a un mismo nivel de prueba determinado. Otro enfoque es expresar el costo de construcción como un factor del esfuerzo requerido para ejecutar la prueba manualmente, esfuerzo de prueba manual equivalente, o como se conoce por las siglas EPME. Por ejemplo, puede ser que se necesite el doble de esfuerzo de una prueba manual para automatizar un caso de prueba o 2 veces el EPME, o sea, o 2 veces el esfuerzo de prueba manual equivalente. Pasemos a la métrica esfuerzo para analizar los fallos del sistema sujeto a prueba. El análisis de los fallos en el sistema sujeto a prueba detectados a través de la ejecución de pruebas automatizadas puede ser significativamente más complejo que en el caso de una prueba ejecutada manualmente, ya que los eventos que conducen al fallo de una prueba manual suelen ser conocidos por el probador que realiza la prueba. Esto puede mitigarse como se describe en el nivel de diseño del capítulo 3.1.4 y en el nivel de información en los capítulos 5.3 y 5.4. Esta medición puede expresarse como una media por caso de prueba fallido o puede expresarse como un factor de EPME. Este último es particularmente adecuado cuando las pruebas automatizadas varían significativamente en complejidad y duración de ejecución. Los registros disponibles del sistema sujeto a prueba y de la solución de automatización de la prueba desempeñan un papel crucial en el análisis de los fallos. Los registros deben proporcionar suficiente información para realizar este análisis de manera eficiente. Entre las características importantes del registro se incluyen: los registros del sistema sujeto a prueba y de la solución de automatización de la prueba deben estar sincronizados. La solución de automatización de la prueba debe registrar el comportamiento esperado y el comportamiento real. Y la solución de automatización de la prueba debe registrar las acciones a realizar. El sistema sujeto a prueba, por otra parte, debe registrar todas las acciones que se realizan, independientemente de si la acción es el resultado de una prueba manual o automática. Cualquier error interno debe ser registrado y deben estar disponibles todos los volcados de memoria y trazas de pila. Pasemos a la métrica esfuerzo para mantener las pruebas automatizadas. El esfuerzo de mantenimiento necesario para mantener las pruebas automatizadas sincronizadas con el sistema sujeto a prueba puede ser muy significativo y, en última instancia, puede superar los beneficios logrados por la solución de automatización de la prueba. Esta ha sido la causa del fracaso de muchos esfuerzos de automatización. Por lo tanto, la monitorización del esfuerzo de mantenimiento es importante para hacer evidente cuándo hay que tomar medidas para reducir el esfuerzo de mantenimiento o al menos evitar que crezca sin control.
Las mediciones del esfuerzo de mantenimiento pueden expresarse como un total para todas las pruebas automatizadas que requieren mantenimiento para cada nueva versión del sistema sujeto a prueba. También pueden expresarse como una media por cada prueba automatizada actualizada o como un factor de esfuerzo de prueba manual equivalente. Una métrica asociada es el número o porcentaje de pruebas que requieren trabajo de mantenimiento. Cuando se conoce o se puede calcular el esfuerzo de mantenimiento para las pruebas automatizadas, esta información puede desempeñar un papel crucial a la hora de decidir si implementar o no una determinada funcionalidad o corregir un determinado defecto. El esfuerzo necesario para mantener el caso de prueba debido a los cambios en el software debe considerarse con el cambio del sistema sujeto a prueba. Pasemos a la métrica proporción de fallos con respecto a los defectos. Un problema común con las pruebas automatizadas es que muchas de ellas pueden fallar por la misma razón, un solo defecto en el software. Mientras que el propósito de las pruebas es hacer evidente los defectos en el software, tener más de una prueba poniendo en evidencia el mismo defecto es un desperdicio. Este es, en particular, el caso de las pruebas automatizadas, ya que el esfuerzo requerido para analizar cada prueba fallida puede ser significativo. La medición del número de pruebas automatizadas que fallan para un defecto dado puede ayudar a identificar dónde puede haber un problema. La solución subyace en el diseño de las pruebas automatizadas y su selección para la ejecución. Pasemos a la métrica tiempo para ejecutar pruebas automatizadas. Una de las métricas más fáciles de determinar es el tiempo que se tarda en ejecutar las pruebas automatizadas. Al principio de la solución de pruebas automatizadas, esto puede no ser importante, pero a medida que aumenta el número de casos de prueba automatizados, esta métrica puede llegar a ser muy importante. Métrica número de casos de prueba automatizada. Esta métrica se puede utilizar para mostrar la progresión realizada por el proyecto de automatización de pruebas. Pero hay que tener en cuenta que solo el número de casos de prueba automatizados no revela mucha información. Por ejemplo, no indica que la cobertura de la prueba haya aumentado. Pasemos a la métrica número de resultados, paso y fallo. Esta es una métrica común y hace un seguimiento de cuántas pruebas automatizadas pasaron y cuántas fallaron en lograr el resultado esperado. Los fallos se deben analizar para determinar si el fallo se debió a un defecto en el sistema sujeto a prueba o se debió a factores externos como un problema con el entorno o con la propia solución de automatización de la prueba. Pasemos a la métrica número de resultados de falsos fallos y falsos pasos. Como se ha visto en varias métricas anteriores, puede llevar bastante tiempo analizar los fallos de las pruebas. Esto es aún más frustrante cuando resulta ser una falsa alarma. Esto sucede cuando el problema está en la solución de automatización de la prueba o en el caso de prueba, pero no en el sistema sujeto a prueba. Es importante que el número de falsas alarmas y el esfuerzo potencialmente desperdiciado se mantenga bajo. Los falsos fallos pueden reducir la confianza en la solución de automatización de la prueba. Por el contrario, los resultados de falso paso pueden ser más peligrosos. Cuando se produce un falso paso, se produce un fallo en el sistema sujeto a prueba, pero no se identifica por la automatización de la prueba. Por lo tanto, se informa un resultado como que la prueba pasó. En este caso, un defecto potencial puede escapar a la detección. Esto puede ocurrir porque la verificación del resultado no se realizó de forma adecuada, porque se utilizó un oráculo de prueba no válido o porque el caso de prueba esperaba un resultado incorrecto. Se debe tener en cuenta que las falsas alarmas pueden ser causadas por defectos en el código de prueba. Véase la métrica densidad de defectos del código de automatización. Pero también pueden ser causadas por un sistema sujeto a prueba inestable que se está comportando de forma impredecible. Por ejemplo, con tiempos de espera que uno no sabe nunca cómo van a ser. Por su parte, los anzuelos de prueba, conocidos como hooks de prueba, también pueden causar falsas alarmas debido al nivel de intrusión que están causando. Pasemos a la métrica cobertura de código. Conocer la cobertura del código del sistema sujeto a prueba proporcionada por los diferentes casos de prueba puede revelar información útil. Esto también puede medirse a un alto nivel, por ejemplo, la cobertura de código del conjunto de pruebas de regresión. No existe un porcentaje absoluto que indique una cobertura adecuada.
y el 100% de la cobertura de código es inalcanzable en cualquier otra cosa que no sea la más simple de las aplicaciones de software. Sin embargo, en general se admite que una mayor cobertura es mejor, ya que reduce el riesgo general en el despliegue del software. Esta métrica también puede indicar actividad en el sistema sujeto a prueba. Por ejemplo, si la cobertura de código disminuye, lo más probable es que se haya añadido funcionalidad al sistema sujeto a prueba, pero que no se haya añadido el caso de prueba correspondiente al juego de pruebas automatizado. Pasemos a la métricas de herramientas de guión. Hay muchas métricas que se pueden utilizar para monitorizar el desarrollo de guiones de automatización. La mayoría de ellas son similares a las métricas de código fuente para el sistema sujeto a prueba. Las líneas de código y la complejidad ciclomática pueden utilizarse para resaltar guiones demasiado grandes o complejos, lo que sugiere que es necesario volver a diseñarlo. La proporción entre comentarios y sentencias ejecutables se debe utilizar para dar una posible indicación del alcance de la documentación del guión y los comentarios, mientras que el número de no conformidades con los estándares de codificación de guiones puede dar una indicación del grado de cumplimiento de dichos estándares. Pasemos a la métrica densidad de efectos del código de automatización. Y recordemos que tanto esta como la métrica anterior, que eran las métricas de herramientas de guión, y la métrica velocidad y eficiencia de los componentes de la solución de automatización de la prueba, son métricas internas de la solución de automatización de la prueba. Bien, la densidad de efectos del código de automatización. El código de automatización no difiere del código del sistema sujeto a prueba en que es software y por tanto contendrá defectos. El código de automatización no debe considerarse menos importante que el código del sistema sujeto a prueba. Se deben aplicar buenas prácticas y estándares de codificación y el resultado de estos debe ser monitorizado por métricas tales como la densidad de defectos del código. Estos serán más fáciles de recopilar con el apoyo de un sistema de gestión de la configuración. Métrica, velocidad y eficiencia de los componentes de la solución de automatización de la prueba. Las diferencias en el tiempo que se requiere para realizar los mismos pasos de prueba en el mismo entorno pueden indicar un problema en el sistema sujeto a prueba. Si el sistema sujeto a prueba no realiza la misma funcionalidad en el mismo tiempo transcurrido, es necesario realizar una investigación. Esto puede indicar una variabilidad en el sistema que no es aceptable y que podría empeorar con un aumento de la carga. La solución de automatización de la prueba necesita un rendimiento lo suficientemente bueno para no obstaculizar el rendimiento del sistema sujeto a prueba. Si el rendimiento es un requisito crítico para el sistema sujeto a prueba, entonces la solución de automatización de la prueba debe diseñarse de forma tal que lo tenga en cuenta. Y por último tenemos la métricas de tendencia. Con muchas de estas métricas son las tendencias, es decir, la forma en que las métricas cambian con el tiempo, las que pueden ser más valiosas de informar que el valor de una medición en un momento específico. Por ejemplo, saber que el coste medio de mantenimiento por cada prueba automatizada que requiere mantenimiento es superior al de las dos versiones anteriores del sistema sujeto a prueba puede dar lugar a la adopción de medidas para determinar la causa del aumento y tomar medidas para invertir la tendencia. El coste de la medición debe ser lo más bajo posible y esto puede lograrse a menudo automatizando la recogida y la presentación de informes. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Te espero la próxima semana. No olvides que tienes muchísimo contenido tanto en iVoox como en YouTube. Con este ya son 225 episodios, así que imagínate la cantidad de información que tienes. Si te gusta el contenido que comparto o te resulta útil, déjame un like, déjame un comentario, suscríbete a cualquiera de los canales o al podcast y comparte este episodio para que siga aumentando nuestra comunidad. Hasta la próxima. ¡Chao!